Hola, soy Laurent y me encanta la Ciudad de México. A 500 años de la caída del Imperio Mexica o Azteca, aún existen muchos lugares desde donde puedes entrever la antigua México Tenochtitlán. Tlatelolco, Xochimilco, algunas calzadas en la Ciudad de México son algunos de ellos. El día de hoy te comparto algunas ventanas por donde puedes apreciar pedacitos de la grandeza de Tenochtitlán, un museo subterráneo en el corazón de la Ciudad de México que te recomiendo visitar. En 1325, los mexicas fundan la ciudad de Tenochtitlán, una ciudad única y avanzada por su tiempo en un islote del lago de Texcoco. En el centro de su ciudad construyen su primer templo y crean su recinto sagrado, que sería no solo la casa de sus dioses, sino la sede del poder político y económico. La primera gran ventana hacia la Gran Tenochtitlán son precisamente las ruinas del Templo Mayor o del Huey Teocalli. Huey Grande, Teocalli, Casa de los Dioses, es decir, la Gran Casa de los Dioses, que era el edificio más importante de los 78 que conformaban dicho recinto sagrado, donde se realizaban las principales ceremonias religiosas. Este templo tenía una escalinata doble y dos adoratorios en la parte superior. Uno en el lado norte dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y la agricultura, y otro en el lado sur dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol y dios patrono de los mexicas, una dualidad fundamental en la que el pueblo mexica se apoyaba para entender el orden del cosmos. Esta dualidad estaba compuesta de fuerzas opuestas pero complementarias, donde la mitad dedicada a Tlaloc se asociaba con el solsticio de verano, las lluvias y el tiempo de la siembra, mientras que la mitad de Huitzilopochtli se asociaba con el solsticio de invierno, que era la temporada de secas y la ocasión para la guerra. De esta manera, las magníficas esculturas monolíticas de cabezas de serpiente que adornaban el templo en tonos rojo, azul, ocre, blanco y negro eran predominantemente de color azul en el lado asociado a Tlaloc y predominantemente en color ocre del lado de Huitzilopochtli. Esta dualidad la reprodujeron los arquitectos mexicas las 7 veces que el templo fue empleado, una ampliación encima de la otra, cada una de ellas para demostrar la grandeza y riqueza del Huey Altepetl o Gran Señorío de Tenochtitlán y asociadas cada una de ellas con el gobierno de un tlatoani o supremo gobernante diferente. El templo fue construido sobre el lugar que los mexicas consideraban era el centro u ombligo del universo, donde convergían y de donde partían los 4 puntos cardinales representados por las 4 calzadas que conectaban al islote con tierra firme y los 3 niveles verticales del cosmos: el cielo, la superficie de la tierra y el inframundo. Para que te des una idea, la última ampliación, que fue la que conoció el conquistador Hernán Cortés, tenía una altura de aproximadamente 45 metros, es decir, más alto que el Ángel de la Independencia. Imagínate el tamaño del edificio. A un costado del Templo Mayor puedes apreciar los restos del Tlacateco o Casa de las Águilas, donde se realizaban diversas ceremonias, entre ellas la del encierro del futuro tlatoani para hacer penitencias antes de su nombramiento. Inaugurado en 1987, el Museo del Templo Mayor se creó para albergar los objetos encontrados en las excavaciones realizadas desde principios del siglo XX y hasta hoy en los vestigios del Templo Mayor y en algunos edificios aledaños en un perímetro de 7 manzanas que se calcula era el área aproximada de todo el recinto sagrado de Tenochtitlán. El museo cuenta con 8 salas donde se recrea la dualidad de Tlaloc y Huitzilopochtli a través de la vida y la muerte, el agua y la guerra, y la agricultura y el tributo. En el museo puedes apreciar el imponente monolito de casi 12 toneladas de Tlatecutli, diosa de la tierra, el impresionante monolito de casi 8 toneladas de la Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, así como objetos de más de 100 ofrendas depositadas por los mexicas en las diferentes etapas constructivas del templo, entre muchos objetos más.
Pero las ruinas del recinto sagrado no se limitan al sitio arqueológico del Templo Mayor. También puedes apreciar las ruinas de otros edificios que formaban parte del recinto sagrado en calles aledañas, uno de ellos descubierto mucho antes que el Templo Mayor, que fue descubierto en 1978. De hecho, la ventana arqueológica más antigua es la que se encuentra en la casa del Marqués del Apartado y que data de 1901. El palacio se encuentra justo enfrente al Templo Mayor y fue diseñado por Manuel Tolsa, de quien te hablé brevemente en mi video sobre 5 museos imprescindibles en la Ciudad de México y que te dejo en la caja de descripción. En la ventana que se encuentra en la casa del Marqués del Apartado se puede apreciar una escalinata que forma parte de una plataforma mexica donde también fueron encontrados en diferentes épocas y excavaciones un ocelotl Cauchicali, una representación de un ocelotl o jaguar con un Cauchicali o recipiente sagrado para ofrendas, una águila Cauchicali, una representación escultórica de una águila real, con otro recipiente para ofrendas, entre otros hallazgos. Se cree que la plataforma sean los restos del Coateocalli, Casa de las Serpientes, que era el templo donde se resguardaban las esculturas de los dioses de los territorios conquistados por los mexicas. El pequeño pero muy interesante museo de sitio cuenta con una maqueta interactiva donde puedes ver la ubicación de los diferentes edificios que conformaban el recinto sagrado con relación a la traza actual de las calles del centro histórico e información de otras ventanas arqueológicas vecinas. A unos pasos de ahí, sobre la calle República de Argentina, se puede apreciar 2 ventanas arqueológicas hacia los restos de un gran basamento de unos 40 metros de ancho, el Gran Basamento, que se ubicaba al norte del Templo Mayor. Regresando por esa calle hacia Templo Mayor y en dirección a la Catedral Metropolitana, la siguiente ventana se ubica en la calle Guatemala número 16, justo atrás de la catedral, donde hallaron restos del templo de Ecatl Quetzalcoatl, dios del viento, y que se encontraba alineado al adoratorio a Tlaloc en el Templo Mayor, ya que dicha divinidad del viento era quien traía las nubes de lluvia. También se encontraron los restos de una esquina del juego de pelota o Teotlachco, que quiere decir el juego de los dioses, uno de los rituales más importantes de la época prehispánica, el cual se encontraba alineado con el adoratorio de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Los estudiosos creen que pudieran haber existido ceremonias en la cancha en las que el perdedor u otros individuos pudieran haber sido sacrificados y sus cráneos colocados como ofrenda en el edificio que podrás apreciar en la siguiente ventana arqueológica, el Huey Zompantli, o el Gran Zompantli, que también se ubica en la calle de Guatemala, pero en el número 24 y que por el momento no se encuentra abierto al público ya que los trabajos arqueológicos continúan. Zompantli significa muro, hilera o gran bandera de cabezas, que era una plataforma rectangular donde eran exhibidas en palos y vigas las cabezas de los enemigos o de los individuos sacrificados en diversas ceremonias en el Templo Mayor o en el juego de pelota en honor a los dioses. En Tenochtitlán, el Zompantli estaba dedicado a Huitzilopochtli y se encontraba justo frente al Templo Mayor, alineado con el adoratorio en su honor. En las excavaciones realizadas se encontraron 2 secciones del Zompantli. La primera, una torre circular que alcanzó casi 2 metros de altura y 5 de diámetro, con por lo menos 655 cráneos unidos con una mezcla de cal, arena y arcilla, la mayoría de ellos de hombres jóvenes, un grupo menor pero importante de mujeres y en una pequeña proporción de niños. Y la segunda, una sección de la plataforma donde también se colocaban dichas cabezas y que formaba también parte del Zompantli. De hecho, las cabezas de la plataforma del Zompantli iban siendo sustituidas por las de nuevos individuos, mientras que las cabezas reemplazadas pasaban a formar parte de la torre circular, donde eran de alguna manera almacenadas o eran reutilizadas en otros rituales en el recinto sagrado de Tenochtitlán. Esperemos que esta ventana se pueda visitar pronto. Las ventanas de la casa del Marqués del Apartado y del Templo de Ecatl en la calle de Guatemala tienen acceso controlado o se encuentran cerradas temporalmente debido a que en muchas de ellas los trabajos de investigación y excavación continúan.
Te recomiendo darte una vuelta si visitas el centro histórico, puedes correr con la suerte que estén abiertas. Y si no estuvieran abiertas, te recomiendo la exposición fotográfica que se encuentra sobre la calle de Guatemala, en las rejas de atrás de la catedral, donde se expone el trabajo arqueológico realizado hasta el momento con relación a estas ventanas. En la misma calle de Guatemala, en el número 18, o con entrada también por Donceles 97, en el Centro Cultural de España, puedes visitar los restos del Calmecac, que era el colegio donde asistían los hijos de los nobles mexicas para dedicarse ya fuera al sacerdocio, convertirse en guerreros o en gobernantes de la ciudad. El recinto se encontraba decorado por almenas de barro en forma de caracol seccionado, dos de las cuales son exhibidas en el Museo de Sitio del Centro Cultural, así como otros objetos de la época prehispánica, colonial y moderna también hallados en el sitio. Bajo la Catedral Metropolitana se encuentra un grupo importante de edificios del centro ceremonial y de los cuales se pueden apreciar restos del Templo del Sol. Los descubrimientos fueron el resultado de obras que se realizaron para corregir el hundimiento de la catedral y del Sagrario Metropolitano. Existen visitas guiadas a las catacumbas de la catedral, aunque no siempre incluyen en la visita los hallazgos arqueológicos. Las visitas están disponibles al interior de la catedral en la puerta que se encuentra al lado de la venta de reliquias. En la esquina noreste del Zócalo se encuentra el edificio de Nacional Monte de Piedad, una institución de asistencia privada que ofrece servicios financieros de microcrédito y préstamo prendario con origen en Italia y posteriormente en Madrid. El edificio actual data de 1775 y se sitúa en lo que fue el Palacio de Axayacatl o Casas Viejas de Axayacatl, quien fue padre de Moctezuma, Xocoyotzin y Cuitláhuac, los tres tlatoanis o tlatoque de Tenochtitlán en diferentes momentos de la historia. Fue en este palacio que se encontraba afuera del recinto sagrado que se alojó Cortés cuando llegó a la ciudad por ofrecimiento de Moctezuma Xocoyotzin y donde se dieron sucesos que fueron decisivos en la conquista de México Tenochtitlán, como la muerte misma de Moctezuma Xocoyotzin por parte de los españoles y sus aliados. En este recinto se puede apreciar un piso de lajas de basalto que debió ser parte del espacio abierto del Palacio de Axayacatl, por donde caminaron los conquistadores, entre ellos el mismo Cortés y sus aliados, y que posteriormente convirtieron en su cuartel. También se puede apreciar restos de unas casas que mandó a construir ahí mismo Cortés después de la caída de Tenochtitlán, donde vivió el conquistador durante algunos años y que también serían la sede del primer cabildo u organismo de gobierno de la Nueva España. Esta ventana también tiene acceso controlado, pero al parecer están preparativos para que pronto se pueda visitar de manera regular. A un costado de Palacio Nacional, en la esquina de la calle de Moneda, se encuentra el Museo UNAM hoy, edificio que fue la primera sede de la Real Universidad y que hoy alberga el museo de la máxima casa de estudios del país, donde puedes apreciar las ruinas de los aposentos de un templo al dios mexica Tezcatlipoca, dios del inframundo y protector de los guerreros. Este edificio formaba parte del recinto sagrado de Tenochtitlán, aunque el cuerpo principal de dicho templo se encuentra en la siguiente ventana de la que te voy a platicar. Además de presentarnos la historia de la primera Universidad de América y su antiguo barrio universitario, el museo exhibe objetos prehispánicos, virreinales y modernos también encontrados en los trabajos de remodelación del recinto. Como todos los edificios del centro histórico, este edificio tiene muchísima historia, incluyendo haber sido el famoso Café del Correo a mediados del siglo XIX y poco después la cantina El Nivel, la primera en la ciudad en tener un permiso expedido por el gobierno para la venta y consumo de licores. Tiene una magnífica terraza desde donde puedes apreciar el Sagrario Metropolitano, el Palacio Nacional, la cúpula del ex templo y convento de Santa Teresa la Antigua, hoy Museo Ex Teresa Arte Actual, el Zócalo, la Plaza Seminario y el horizonte urbano del centro histórico. ¿Identificas estas cúpulas? Déjalo en los comentarios. Al lado del Museo UNAM hoy, en la misma calle de Moneda,
se encuentra la siguiente ventana, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra en el que fue el antiguo Palacio del Arzobispado, cuyo edificio actual data del siglo XVIII, y donde podrás apreciar otra parte de las ruinas del templo de Tezcatlipoca. Fue durante las restauraciones al edificio que también se encontró el magnífico monolito Huauxicalli de Moctezuma Ilhuicamina, también conocido como Piedra de Moctezuma, que puedes apreciar en el Museo Nacional de Antropología, sobre el que te dejo un video en la caja de descripción. También en el museo podrás apreciar obras de artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo y muchos otros, que fueron entregadas a Hacienda como parte del programa Pago en Especie, iniciativa del muralista David Alfaro Siqueiros en 1957, que permite a artistas plásticos cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la entrega de su obra a Hacienda. También se resguardan más de 10.000 piezas provenientes de diferentes oficinas gubernamentales como el Palacio Nacional, la Casa de Moneda, Hacienda, entre otros. En el museo también puedes conocer la historia de Hacienda, disfrutar de exhibiciones temporales y apreciar capas de la historia de este edificio. Al igual que el Palacio de Axayacatl, fuera del que era el recinto sagrado del Templo Mayor, pero aún dentro de lo que era el islote de México Tenochtitlan, puedes visitar el adoratorio Aecatl, que se encuentra en el interior del metro Pino Suárez y que fue descubierto durante la construcción de la línea 1 del metro. Formaba parte de un extenso centro ceremonial que se ubicaba donde la calzada de Iztapalapa llegaba a tierra firme y que formaba un corredor con el centro ceremonial de Tenochtitlan. Un dato interesante es la forma que tienen los templos dedicados a Aecatl. Como recordarás, el templo Aecatl añadido con el adoratorio a Tlaloc en el templo mayor también está compuesto en un basamento rectangular con un edificio redondo y está también orientado al este por donde sale el sol. El adoratorio se puede apreciar en el interior del metro o desde la plaza Pino Suárez. ¿Ya conoces estas ventanas a Tenochtitlan? ¿Has tenido la oportunidad de visitarlas? Déjamelo saber en los comentarios. Que tengas un colorido viaje en la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente video.